Buenas ¿Qué tal, tardes. chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gente, vamos a hablar un poquito sobre diabetes en general, me dijeron. Así que somos un grupo importante, ¿eh? Veo 52 más 60, seríamos más o menos. Así que, bueno, ya tenemos un caso clínico, entonces vamos comentando un poquito sobre el caso. ¿Le parece? A ver si puedo empezar a ver acá. A ver, dígame si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, te ve. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, no, este caso no, porque va a ser un caso muy, deja para lo último eso. Ahora vamos a hablar, a ver, de este caso. Bueno, tengo un montón de casos, esto los tengo armado. Y esto, bueno, vamos a hablar un poquito acá de esto. La verdad que no recuerdo bien, pero lo vamos a ir hablando entre todos. Un paciente varón de 34 años concurre al consultorio con dolor abdominal, náuseas, vómitos y astenia. Él refiere que está medicado desde hace 4 meses con glibenclamida, 10 miligramos por día, porque orinaba mucho. Tenía mucha sed, perdía peso y no había mejorado nada con el tratamiento. Había perdido 20 kilogramos en los últimos meses. Tenía un índice de masa corporal de 25. ¿Qué hacemos con todo esto? Acá tenemos un laboratorio donde se ve una glucemia de 4,44, un ionograma de 126 con 126 de sodio, 4 de potasio, un cloro de 98, una urea de 67, una CREA de 1,3, un anion GAP de 21, un pH de 7,25, una PCO2 de 27, PO2 de 93, un bicarbonato de 7. Una hemoglobina glicosidada en la guardia de 17,9. ¿Qué pensamos en un paciente así? Ajá. ¿Y este paciente qué pensamos en general? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Es un paciente que está en el consultorio o en la guardia del consultorio? Puede ser un consultorio ambulatorio paralelo a la guardia. ¿Qué hacemos? Un paciente que está, primero y principal, para Lo primero seguirlo. que yo haría es sacar los signos vitales, verificar su estado de hidratación, porque me parece que ese paciente está cursando una cetoacidosis diabética. Ajá. Bien. Pero si serías, perdón la ignorancia, ¿no? Pero el pH es de 7,25, tendría que estar más ácida, está alcalina. No, depende. Capaz que lo está, Hay capaz que 3 lo está grados de severidad. descompensando. O ¿Cómo es sea, el pH ese? ¿Es yo pH tengo ácido o 3 grados de alcalino? severidad, digamos, en cuanto a cetoacidosis. Severa sería menor de 7 claramente, pero puede ser tranquilamente una cetoacidosis con un pH de 7,25. Y sobre todo el bicarbonato en 7. O sea, compensó. Ajá. Por eso, yo decía que capaz está compensando de último. ¿De qué manera podría estar compensando un paciente? ¿Y de qué estamos hablando de compensación? Compensaciones podemos, digamos, Con la respiración. respiración o con el bicarbonato. Ujú. Bien. ¿Cómo está el bicarbonato de este paciente? Disminuido. Está disminuido. ¿Y el pH cómo es? ¿Es ácido o no? Ácido. Ajá. Bien, perfecto. ¿La PCO2 cómo está? Muy disminuida. Ajá. ¿Qué puede estar pasando ahí entonces? Está disminuida. No, perdón. PCO2
Sí, está disminuida. Debe estar hiperventilando. Claro. Es muy posible que esté hiperventilando ese paciente, ¿cierto? Porque lo que hace justamente al estar respirando a alta frecuencia, lava, diríamos, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Fluye mucho más rápido que el oxígeno. Entonces, este es un paciente que de por sí tenemos que decir que acá está un paciente que tenemos un pH ácido. La glucemia, ¿qué nos está diciendo? Está hiperglucémico. Hiperglucémico. Entonces, ¿ya qué podemos hablar de esto? ¿Qué diagnóstico presuntivo podemos tener acá? Mirando esto. El que dijo hoy el compañero de cetoacidosis diabética. Claro, estamos hablando de una cetosis diabética, ¿no es cierto? Es un paciente que está en esta situación está saturando bien, porque está con 93. Acá no dice nada si está con oxígeno o sin oxígeno, pero pues, aparentemente es un paciente que está en el consultorio, o sea que evidentemente aire ambiente, satura bien el paciente. Por la edad del paciente, 34 años, es un paciente que, como dice ahí, 4 meses que está con glibenclamida. ¿Qué pasó con el paciente estos últimos meses? ¿Qué habla? ¿Viene bien el paciente con el tratamiento? No respondió. No ha respondido al tratamiento, ¿cierto? Entonces, O tiene una mala adherencia. Claro, puede no estar cumpliendo con él mismo, porque también hay que ver si, además del tratamiento farmacológico, cumple con otras cuestiones no farmacológicas, como el tema de la dieta y demás. Bien. Pero cuando un paciente tipo... Sí, a ver, Josué. No, este paciente está siendo tratado con antidiabéticos orales y cuando no se logra la compensación con diabéticos orales, como por ejemplo la glibenclamida, ahí se tiene que entrar con insulina, porque este paciente hizo una complicación aguda, que sería la cetoacidosis diabética. Entonces, claro, sería más o menos por ahí. Este paciente tenemos dos cosas. Yo lo vamos a hacer dinámico, por ahí algunas cosas las vamos a guiar y después lo van observando ustedes y lo van repasando, ¿cierto? Es un paciente que tenemos dos situaciones. Una situación aguda, como ya lo dijeron, una cetosis diabética, es el diagnóstico, porque es un paciente que está con pH ácido, es un paciente... ¿Apagué la cámara? Ah, no, otra cosa. Está con pH ácido y aparentemente ese paciente está taquipneico, o sea, está con una cetosis diabética, tratando de compensar obviamente con la taquipnea, y es un paciente que de por sí ya sabemos que tenemos que internarnos, ¿no es cierto? No me voy a meter con la ion gap y todas esas cuestiones que ya son más internas, pero es un caso que lo saqué de acá y bueno, directamente lo tiré. Entonces, desde por sí es tu paciente con cetosis diabética. Desde ya es tu paciente que ¿qué hacemos con este paciente? ¿Se va para la casa o no, habría que internarlo? Lo internamos, ¿cierto? Esto es una urgencia a nivel clínico, entonces es un paciente que sí o sí tenemos que internarlo. Ahora, que este paciente haya perdido 20 kilos en los últimos meses, que no dice cuánto, ¿de qué nos está hablando? Entiendo del tratamiento de diabético, que comienza juntamente con un tratamiento higiénico y dietético, como se dice siempre, con la parte de la dieta, la actividad física, toda esa cuestión, y comenzó con una medicación oral. Pero si el paciente con esto pierde peso, ¿de qué estamos hablando? De una insulinopenia, ¿entienden? Paciente que pierde peso porque no tiene insulina. Eso es así. Yo entiendo que... Sí, perdón. No. Yo iba a decir que además, o sea, la glibenclamida es una sulfoniluria y generalmente causan aumento de peso en vez de pérdida. Claro, si tiene, y aparte es un secretagogo. Es un secretagogo que si uno no tiene insulina, el paciente no va a tener ninguna mejoría en su cuadro. Entonces, esto en realidad, lo que estamos viendo acá es un debut de la diabetes, ¿entienden? Es un caso lindo,
no me quiero meter en otra, y creo que va para otro lado este paciente, pero paremos acá, para que no tengan la idea solamente de un debut diabético en un paciente infanto-juvenil, ¿entienden? Hay pacientes de esta edad que aparecen de esta manera, porque ustedes saben muy bien lo que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, pero existen otro tipo de diabetes. Saben muchas veces también que existe una diabetes tipo LADA, que es LADI, LADO, LADA, que depende de la edad del paciente, y hay tipos distintos de diabetes que son diabetes, los tipos MODI, las monogénicas que llamamos, que son también diabetes que se presentan. Lo que pasa es que hay que diagnosticarla y buscarla. ¿Está? Entonces, este paciente evidentemente está con un cuadro, como le digo, agudo, que es la cetosis diabética, el cual tenemos que meterlo adentro. No queda otra, hay que internarlo al paciente y compensarlo, porque este paciente, si no, tiene un alto riesgo de sufrir una complicación mayor. Y la otra cuestión es que ya venimos viendo que un paciente que viene perdiendo peso en los últimos meses es delgado, es un paciente delgado, porque tiene un índice de masa corporal casi normal. Capaz que el paciente venía con un cuadro de sobrepeso, de obesidad, que fue también algo que desencadenó, también ayudó, pero evidentemente tiene una insulinopenia. Entonces, este paciente, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Pedimos algunos estudios? Sí, aparte de tratar el cuadro agudo del paciente, que lo vamos a tratar dentro de la internación, luego tenemos que empezar a ver qué está pasando a este paciente, porque evidentemente de este paciente, el diagnóstico que seguramente lo tomaron como una diabetes tipo 2, no es una diabetes tipo 2, ¿entienden? ¿Y qué podemos pedir acá nosotros, antes de pasar, pues no sé qué viene, como estudio para saber si tiene suficiencia de insulina o no? Digamos, ¿esto hablando del consultorio o hablando en el ámbito hospitalario guardia? En el consultorio, Pues se después pueden pedir cuando está internado el anticuerpos paciente. en el ¿No caso del pediríamos consultorio. péptido C acá para ver la reserva? Los péptidos C se pide. Los Sí, anticuerpos mira, para justamente diagnosticar enfermedad autoinmune, que está muy bien, está muy bien. Pero lo que yo busco para saber la reserva insulínica es péptido C. ¿Por qué se pide péptido C? Porque el péptido C tiene una vida media más prolongada que la insulinemia. ¿Está? Es por ese motivo. Ahí va la pregunta. No está mal lo que decía Antonio, de los GAP, bueno, justamente este paciente que vamos a pedir. Y pedimos un IAC, un ICA, pedimos los GADA, todas esas cuestiones. Pero eso generalmente demora mucho más tiempo. Eso para hacer un diagnóstico diferencial de qué tipo de diabetes tiene este paciente. Más que nada para buscar un LADA en este tipo de paciente por la edad. ¿Cierto? Si no tenemos otra causa, porque por ahí capaz que es un paciente que tiene una pancreatitis o alguna otra cosa que esté generando un tumor, ¿cierto? Raro, pero puede ser. Hay rarezas y cosas que pueden pasar. Pero bueno, lo que uno busca, y la pregunta va, como contestó Juan Ignacio, es eso. ¿Qué pedimos para hacer reserva? Péptido C. Y esto es clarito, un paciente que perdió kilo, evidentemente está con un cuadro de insuficiencia a nivel insulínica. ¿Está? Entonces, es un paciente que se puede presentar tranquilamente en el consultorio. Tranquilamente, a pesar de estar en la guardia también. Pero son pacientes que por ahí te ganan el consultorio de esa manera y, bueno, rápidamente lo mandamos al hospital, obviamente, o a la clínica, porque este paciente amerita por el cuadro agudo internarlo. Y después, por lo que venimos viendo, evidentemente un paciente que va a requerir una insulinoterapia. Bien, arrancamos así. Ahora vamos viendo otro casito más. A ver si puedo ver acá. A ver si llego. Perfecto. tengo una consulta. Sí, sí. En este caso, la terapia con insulina decía que era 0,2 unidades por kilo en la guía. Como es tan grande la glucemia, digamos que es 400, ya se inicia con 10 o más. Sí, por supuesto. Sí, No hay por que supuesto. seguirla tanto la regla porque pienso yo, no sé si está bien. O sea, depende, o sea, ¿de qué estás refiriendo? ¿A la La cetosis insulinización, diabética digamos. o a la Sí, insulinoterapia? A la insulinoterapia, ¿cierto? sí. Perfecto. Sí, a eso sí. Está perfecto. Ahora, con respecto a lo que es la parte del tratamiento del paciente, la cetosis diabética es otra cosa. Pero la insulinoterapia sí. Uno ya empieza justamente con dosis alta porque evidentemente un paciente que está requiriendo una dosis de insulina mucho mayor.
porque un paciente está perdiendo peso. Evidentemente lo que pasaba en los últimos tiempos, eso que tenía, ¿estaba acá? Sí, que orinaba mucho, estaba con polidipsia, un paciente que estaba seguramente con polifagia y pérdida de peso, ahora ya vino con un debut de diabetes. Así que es así. A ver, ¿qué estoy acá? ¿No? Vamos a seguir acá. Bueno, le voy a tirar otro casito. A ver, vamos por acá. A ver, ¿lo ven a este? Sí, sí. Sí, sí, Bien. sí. Bueno. Ahí lo cambié, profe. Este es un paciente varón de 41 años que ingresa a guardia traído por servicio de emergencia desde domicilio particular. La esposa lo encuentra inconsciente, ingresa ostuporoso con respuesta de estímulo doloroso, o sea, estamos en la guardia en esta parte. El examen físico se hace un examen general, el paciente no tiene signos neurológicos focales, la mucosa y piel seca, mal retorno capilar, turgencia cutánea reducida. ¿Desde qué estamos hablando acá? De esto que estamos hablando de piel. De síndrome hidratado. De deshidratación. De deshidratación. Está deshidratado. ¿Y los signos neurológicos para qué estoy buscando? ¿Para descartar qué? Que entre en coma, digamos. O sea, para ver su estado de conciencia en realidad. Y para Y también el hipovolémico también. ACV, detectar ACV. más que nada para descartar justamente una ACV. Porque si estamos buscando un signo neurológico focal es para ver justamente si hay alguna alteración que ha generado esto que ya estamos viendo un paciente que está en coma, ¿cierto? El pulso regular de 116, una TA 98-72, ¿cómo la ven la TA? Está un poco hipotenso, pero no tan mal. Lo sentamos al paciente 74/50. Está hipotenso. Está hipotenso, un paciente que está chocado, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 30, está estuporoso el paciente, no se olviden. Este paciente presenta una úlcera en el tercer dedo del pie derecho, que se ve rojo, caliente, y el resto normal. ¿Qué hacemos? Le pedimos laboratorio, hematocrito 44, leucocitosis de 16,300, la que está bien, glucemia 5,52, un ionograma 143, 5,5, urea 80, una CREA de 1,14, un estado de base 727, perdón, una presión arterial de oxígeno de 92, PSO2 28, y un bicarbonato de 12. Orina completa, cetona positiva, glucosuria positiva, proteína positiva. ¿Qué piensan? Otra cetoacidosis. Cetoacidosis, ¿cierto? Es un paciente parecido por la edad, pero ¿por qué puede tener cetoacidosis este paciente? Porque tiene una infección, ahí te das cuenta por los leucocitos. La infección es desencadenante de la cetoacidosis. Claro. Acá tenemos otra causa de cetoacidosis diabética. Es un paciente que tiene una úlcera en el tercer dedo del pie. Es un pie diabético que ha desencadenado en un paciente una complicación aguda, ¿cierto? Siguiendo con el paciente, antecedentes personales, diabetes mellitus insulino requiriente de los 24 años, con muy mal control diabético, tiene antecedentes de hipoglucemia recurrente, que requieren consulta a la guardia. ¿Qué quiere decir cuando un paciente tenemos con hipoglucemia recurrente? ¿Qué quiere decir eso? Mal control de O sea, medicación. Muy mal control de medicación, mala adherencia, es un paciente que evidentemente no tiene un buen tratamiento y sí o sí requiere este paciente nuevamente. Lo primero que pedimos a un paciente de esto, ¿qué hacemos cuando lo vemos así? Que dice, tengo muchas consultas en la guardia porque se me baja el azúcar. ¿Qué le pedimos? Ambulatoriamente, si lo mandamos a la casa. Vamos a poner que no tiene la cetoacidosis. Este me cayó en el consultorio un paciente que dice que viene porque 2 por 3 se le baja el azúcar.
Cuando vemos un paciente así, lo primero que tenemos que hacer es pedirle un automonitoreo glucémico ambulatorio. Eso es lo más importante. Hoy por hoy sabemos que está el monitoreo continuo, pero hasta ahora la accesibilidad es muy reducida en este sentido. Entonces lo que tenemos a mano en un paciente que está con insulina requiriente es empezar a monitorizar al paciente de manera ambulatoria con glucemia en ayuna, antes del almuerzo, antes de la cena y en el momento que el paciente tenga los síntomas. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso lo puede pedir tranquilamente y se va a pedir. Se pide. Porque el paciente, si uno quiere saber, ya suponiendo que viene con un mal control metabólico, este paciente sí o sí tenemos que pedirle un control metabólico de los últimos 3 meses. Las últimas 6, 8 semanas, que es lo que mide justamente con la hemoglobina glicosilada. Pero aparte de eso, es importante hacer un automonitoreo, porque es un paciente que está ya con insulinoterapia. Y tiene hipoglucemias. Y si tiene hipoglucemias, que son más riesgosas que la hiperglucemia en este caso, este paciente. Porque estos pacientes, al estar con insulina, ya son pacientes que cuando te hacen una cetosis diabética, generalmente te hacen una cetosis diabética leve, generalmente en lo que es la parte de la acidosis, porque ya tiene insulina. ¿Está? Pero es riesgoso por la hipoglucemia que tiene este paciente. Puede clavar un paciente debido a la hipoglucemia un ACV, un infarto, alguna otra complicación vascular debido al tratamiento. Son las complicaciones cuaternarias que decimos, ¿no es cierto? En el tratamiento, ¿se acuerdan esas cuestiones de cuando se habla en esa parte? Bueno, este paciente ahí refiere que las últimas semanas tenía un dolor en el pie derecho, lo vio el médico de cabecera, diagnostica celulitis, le da un antibiótico orales, continuó en mal estado general, astenia, anorexia, mucha sed, ya está hablando del paciente que venía mal, esto venía mal. Tiene un antecedente de un infarto agudo de miocardio hace 2 años, un tratamiento con LASE por una retinopatía diabética proliferativa, que no habla de esto, es un paciente grave, o sea, con una diabetes complicada. Evidentemente es un paciente, bueno, mira, antes de leer, bueno, que ya me imaginé, fuma, es un paciente que fuma, seguramente acá dice 5 cigarrillos por día. Andás a ver desde cuándo está fumando este paciente y cuánto fuma, porque muchas veces uno dice te dice 5 y son más. Y generalmente el paciente diabético mal controlado generalmente esconde un poquito los datos, siempre minimiza lo que está pasando. Este paciente aparte tomaba vino, cerveza, diariamente, dice que poco, pero evidentemente no debe ser muy buena el dato. Y lo que decía que estaba en tratamiento actual con NPH 2 veces por día, 20 unidades a la mañana y 20 unidades ante la cena. Y de vez en cuando se corregía. Entonces, acá él refiere que se hace un automonitoreo glucémico preprandial y en ayuna de vez en cuando. Evidentemente un paciente muy mal control. Entonces tiene 2 tipos de cetosis diabética. En un paciente que hace un debut, que por ahí uno se hace la idea de que siempre es infanto juvenil, y vean que no es un paciente así, puede ser un paciente tipo no 2, sino un tipo LADA, que presenta ese tipo de complicación. Y este es un paciente que ya venía con una diabetes de los 24 años, o sea que este paciente quizás había comenzado ya con la diabetes tipo 1, pero tenía un mal control, porque estaba con mala adherencia al tratamiento, tanto la parte de dieta, estaba con tóxico, ya venía con complicaciones a nivel de órganos blancos, y bueno, por una infección en el pie hace una complicación aguda. Este paciente no es que requiere más insulina, sino que lo que requiere es lo que hablaba anteriormente, creo que alguien lo comentó, este paciente sí, hay que adherirlo más al tratamiento en la parte higiénico-dietética, dejar el tabaco, dejar el alcohol, porque el alcohol lo que genera muchas veces son las hipoglucemias del paciente. ¿Se entienden? Quizás la hipoglucemia que tiene el paciente no es tanto por la insulina que está recibiendo, sino por los momentos que toma alcohol y el paciente no come.
Y si un paciente que ya tiene retinopatía diabética, tiene infarto de miocardio, puede tener también una neuropatía autonómica a nivel intestinal, con una gastroparesia. Entonces a veces esos pacientes se aplican insulina, rápidamente actúa la insulina y la absorción demora un poco más. Entonces es hipoglucemia posterior a la comida. ¿Entiendes? No que me quiero meter en esas cuestiones, pero es para que vean dos casos distintos. ¿Está? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. A ver si encuentro otro caso más. A ver un segundito. No. Y este caso, ¿sí? Sí. Ujú. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Pero lo que sí es importante acá en este paciente es empezar a mejorar el cuadro clínico. Aparte de eso. El tratamiento, o sea, el paciente generalmente de este tipo son pacientes que uno tiene que tratar de mejorar el tratamiento en equipo en estas cuestiones. Son pacientes que generalmente necesitan más contención de educación terapéutica, que evidentemente este paciente no tiene educación terapéutica, tiene accesibilidad a la medicación porque tiene insulina, pero lo otro sí, vale, se puede sumar, y dentro del equipo terapéutico un psicólogo. Así que sí, también. Pero lo más importante de este paciente es también empezar a regularizar y saber en qué estado metabólico está el paciente, porque puede pasar que esa ingesta tóxica de alcohol en este paciente le genere la hipoglucemia, o no, quizás necesite justamente un paciente empezar a comer mejor, tener otro tipo de comida. Así que sí. Este caso, a ver, este es un caso de una paciente de 13 años, voy a comentar, y después vamos a otro caso. Paciente de 13 años, consulta por polidipsia, polifagia, poliuria, leve astenia, mide 1,60 m, pesa 55 kilos, un índice de masa corporal de 22, ¿qué le parece? Normal, ¿cierto? Sí, hasta ahora todo normal. Bien. Concurre al laboratorio de hace 4 meses con una glucemia de 141, triglicéridos de 195, TSH 657, el resto está normal. En el laboratorio de la consulta tiene una TSH 8,03, T4 libre 10,10 y anticuerpos positivos. Esta paciente viene por un problema de tiroides. Se indica T4 50 por día y se le pide un diagnóstico de un laboratorio para diagnosticar diabetes. ¿Qué tipo de diabetes estamos buscando en un paciente de este tipo? Tipo 1 insulina requiriente. Tipo 1 porque por lo general se acompañan de otros trastornos autoinmunes. Bien, perfecto. O sea, lo que vamos a sospechar es una diabetes tipo 1. Bien. Este paciente se le pide un péptido C, tiene 1225, que es normal, o sea, un paciente que tiene reserva insulínica. Viene con una glucemia de 123. El laboratorio le agregó la insulinemia basal. Sepan que la insulinemia basal no se pide más ya. Eso está por una cuestión, ¿por qué motivo? Porque la secreción de insulina es pulsátil cada 5 minutos, entonces no sirve justamente hacer una insulinemia. Por ese motivo, hoy por hoy ya el OMA se lo toma solamente como un estudio de base epidemiológica, no para hacer diagnóstico ni tampoco resistencia a insulina. Por ese motivo no se pide más una insulina basal. Pero bueno, acá se le pidió. Y para saber la reserva, como ya lo hablamos anteriormente, péptido C. La paciente se le pidió una hemoglobina glicosidada, que eso sí marca justamente más relevancia en los últimos 3 meses de cómo andaba la glucemia. A ver, un segundito. A ver. Hoy tengo un día complicada y dije que iba después a la compañera, porque para mí le pasa un numerito o algo. Ajá. Y no
Ah, bueno. 2 millones de 5, papá. Bueno. 3 también. Bueno, Dale, perfecto. nos vemos, gracias. Bueno, disculpen, chicos. Bueno, entonces, este paciente, como le decía, se le pidió estos análisis. Como ven, el estado metabólico del paciente, ¿cómo está con una hemoglobina glicosilada de 6,07? Al límite. Bien. Sí, está alterado en realidad. Pues entre ¿Hasta cuánto 5,7 y 6,5. hablamos? Ajá. ¿Hasta cuánto decimos que hay normalidad de hemoglobina glicosilada? Hasta 5,7. 5,7, sí. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Y arriba de cuánto sospechamos de justamente diabetes? 6,5. Bien, perfecto. Bien. Entonces, un paciente que, como ven, pareciera como un estado, por momento deben tener una hiperglucemia, pero muy leve. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes nosotros acá? Normalmente, ¿cómo hace el diagnóstico usted de diabetes? Se puede hacer midiendo la glucemia oral con una prueba de tolerancia o Ajá. aleatoria. Sí. O en ayunas. Aleatoria en cualquier momento del día, ¿y cuánto tiene que medir? No debería dar mayor a 200. Mayor o igual a 200 ya. Perfecto. Y acompañada de síntomas. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es la que tiene que repetirse sí o sí? La glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sí, la prueba de tolerancia a la glucosa, cuando le diga que va a repetir, le van a poner cara fea, te aviso. Porque es bastante feo el estudio. Yo le diría mejor, si estamos en duda, hagan una prueba de tolerancia a la glucosa, pero ya después de contener unas glucemias en ayuna mayor de 126, ya hacemos diagnóstico con eso, porque le van a tirar con todo. Cuando le digan, vamos a repetir esto, algunos lo hacen. La verdad, existiendo hoy por hoy, que se toma en cuenta, hoy se está agregando la hemoglobina glicosilada como método diagnóstico, es preferible hacer después de una prueba de tolerancia a la glucosa que nos dé justamente entre 140 y 200, que estamos hablando de resistencia a la insulina, o ya mayor de 200, que podemos sospechar de diabetes, ya directamente, si queremos reconfirmar, haciendo glucemia en ayuna, o haciendo una hemoglobina glicosilada, confirmamos el diagnóstico. Para ser un poquito más práctico y no ser tan duro con el paciente. Le digo de lo que es la práctica diaria. ¿Está? Perfecto. Entonces, este paciente, ¿qué decimos? ¿Es diabética? No. ¿Qué pregunta? Tiene glucemia alterada en ayuna, o sea, tanto Ah. la glicosilada como la glucemia en ayuna, digamos. Perfecto, pero no es diabético. No podemos tildarlo ya de un paciente diabético. Sepa siempre, cuando hay un paciente, no empiece a tratar a un paciente. Primero, haga lo que tiene que hacer, diagnóstico. Después vemos. Este paciente no quema aparte. Porque este paciente le preguntan justamente en ese momento, este es un paciente que yo lo vi. O sea, este es un paciente real. Son todos reales los otros pacientes también. Pero este lo vi yo, ahora me estoy acordando de este paciente. Esta paciente, cuando consulta nuevamente, le pregunto si tiene los síntomas cardinales de diabetes, niega todo. No tiene ni polidipsia, un paciente que dice que no tiene ninguna alteración ya en la comida, come normal, y con respecto al peso, sí bajó 5 kilos. Pero, ¿qué pasó? Comenzó a cuidarse. Es un paciente que, cuando vio la azúcar alta, dijo, me voy a empezar a cuidar con los hidratos de carbono. Ahí comenta de que comía mucho dulce. Pero igualmente, ¿es un paciente normal en glucemia? No. No, perfecto. Bien. Es un paciente que ya tiene una glucemia alterada en ayuna. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Como es muy sospechoso de que tenga una diabetes tipo autoinmune, como había hablado al principio, una tipo 1, ¿es cierto? Ese paciente se pidió un GADA y única para ver justamente si tenía alguna alteración de una diabetes autoinmune. Este paciente, aparte de la medicación, que comenzó a medicarse para lo que es la parte de la tiroides, viene el paciente nuevamente a los 4 meses viene el paciente esto. Se tomó su tiempo para volver. Del 13 del 8 al 19 del 11.
Es así. Eso es lo que pasa permanentemente en los consultorios. Andan bien y bueno, desaparecen. Vienen una TSH 0,12, una T4 libre 1,49, con lo que tenía anteriormente, que tenía una TSH de 8, ha mejorado mucho el hipotiroidismo de la paciente, ¿cierto? El GADA y el ICA, los dos negativos, y los dos por ELISA, o sea, se hizo por dos análisis confiables para saber justamente que el paciente no tiene una diabetes autoinmune. O sea que descartamos, ¿qué tipo de diabetes descartamos acá? Tipo 1. Tipo 1, ya descartamos un paciente. No tiene clínica de hiperglucemia, me refiero justamente a la hiperglucemia, la polifagia, la polidipsia. Sigue pesando lo mismo, 50 kilogramos. La menstruación es regular. El paciente continuó con la terapia, justamente se bajó un poquito la TSH, la levotirosina, porque tiene una TSH un poquito baja, y la T4 libre no estaba en el límite, hasta 1,7 podemos tratarlo tranquilamente, pero bueno, se le bajó un poquito. Se le pide unos monitoreos de glucémico en ayuna, cuando se pueda, y preprandiales, y control. Y ahí refiere la paciente de que tiene un antecedente en una abuela materna con diabetes mellitus. Entonces, anteriormente no refería a antecedentes familiares, ahí sí. La paciente se la ve, como siempre se toma su tiempo, en vez de venir en enero, viene en marzo, a fines de marzo, casi en abril, y ahí se ve una glucemia 145, nuevamente está alto, una TSH 12,6, una T4 libre 1,15. ¿Por qué le pongo post-COVID-19? Ahora, bueno, vamos a hablar de eso. Una hemoglobina glicosilada 6,30 y orina completa normal. ¿Qué tiene que ver que diga ahí post-COVID-19? Porque las infecciones en sí pueden desencadenar también la enfermedad. Sí, y aparte, las enfermedades tiroideas pueden ser no tiroideas. Hay enfermedades tiroideas que se generan debido, o sea, decimos que una TSH está alta, que no es por la tiroides, sino por una infección aguda del paciente. Y el COVID es una de las enfermedades que producía en ese momento, esto fue una paciente de la pandemia, típica del 22, que presentaba justamente con TSH alta. Se la controlaba 4 semanas después y el paciente mejoraba la TSH. ¿Está? La glucemia en ayuna estaba alto. Se le hace el automonitoreo y la glucemia siempre andaba entre 100 y 120. Las preprandiales normales, o sea que había secreción de insulina, no había tanta alteración de la hemoglobina glicosilada. Continuó con 50, se la controló a los 3 meses y el paciente aparece nuevamente con una TSH 379, casi no se cambia la dosis, la T4 libre sigue estando estable, el peso aumentó 3 kilos, y la paciente sigue estando con glucemia de 120 y 135. Después el paciente no se dio más. Yo acá le puse una palabrita que dice MODI. Estos pacientes muy sospechosos un MODI, porque son las pacientes que tienen secreción de insulina, pero baja, que a la larga, con el tiempo, estos pacientes terminan siendo las diabetes monogénicas. Estos pacientes generalmente los vemos a los 18, 22, 24 años con problemas de diabetes. Hay distintos tipos de MODI, no me voy a poner a hablar de eso, pero para que sepan, hay algunos tipos de MODI que andan bien con sulfonilurea y con muy baja dosis, y hay otros MODI que terminan sí o sí con insulina. Este es un tipo de MODI. Entonces, para que vean que no existe solamente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Está? Bueno. ¿Todo bien? ¿O la publiqué demasiado? Profe, igual, en ese caso, uno ya no lo puede manejar en el primer nivel de atención como médico clínico, digamos. El MODI ya lo derivás. El MODI se puede, sí, el MODI lo que se hace es un estudio genético. Hay que derivarlo. Ahora, en este momento en Argentina no se está haciendo. Un lugar en Buenos Aires nada más que se hacía y en este momento no está complicado hacer el análisis y diagnóstico. Pero para que ustedes sepan, uno lo va mirando después, lo podés seguir tranquilamente, no hay ningún problema. Porque mirando la clínica del paciente te va a dar cuenta si el paciente
va requiriendo más, va a perder peso, va a perder un paciente que no va a responder a la dieta, un paciente que no va a responder al tratamiento con antidiabéticos orales. Entonces ahí te vas dando cuenta qué tipo de MODI puedes tener sospechosamente por medio de la clínica, a pesar de no tener el diagnóstico genético. Pero estos son pacientes con diabetes monogénica que sí o sí necesitas hacer un diagnóstico con estudio genético. Pero en este momento, hoy en Argentina no se está haciendo. Había un lugar que se manda con una planilla y con eso se solicita, se junta a varios pacientes porque no son muchos pacientes. Pero existen, por eso, generalmente la diabetes, esta diabetes que diríamos entre comillas rara, que no son tan raras, hay que sospecharla, si no, no la ves nunca. Son los pacientes que después caen a los 30 años con índice de masa corporal mayor de 27 y lo tomamos con diabetes tipo 2. Como pasamos el primer caso del paciente que hizo la cetosis diabética, como si parecía un debut, ¿se acuerdan? Bueno, para empezar a relacionar esas cuestiones. Bueno, hablar un poquito de diabetes tipo 2, que estaba mal diagnosticada y era diabetes paciente con insulina requiriente, que podía ser esto o puede ser un nada, ¿es cierto? Con una complicación aguda, en 2 casos, cetosis diabética, uno por debut, otro por prediabético, en un paciente con mala adherencia al tratamiento aparte, y con una diabetes con complicaciones ya en órganos blancos. Y esta paciente, que es una paciente que en realidad es una paciente que es poliglandular, porque tiene una alteración tanto a nivel de la secreción de insulina y también de la secreción de levotirosina. Con una tiroiditis, aparentemente la paciente. Perdón, esta paciente no tenía tiroiditis, tiene un hipotiroidismo, pero no tenía anticuerpos negativos por el momento. ¿Está? Bien, a ver si este caso hay más. Bien, a ver, creo que terminamos acá. Sí, terminamos con este paciente. Bueno, ¿algunas preguntas que puedan tener o que quieran decir? Sepan bien lo que es el diagnóstico, por eso le quise hacer repasar lo que es el diagnóstico de diabetes, como lo más importante en una atención ambulatoria del paciente es saber cuáles son los criterios diagnósticos. Está muy bien, sepan la clasificación, la importante son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Y después tenemos este tipo de diabetes que se lo nombré ahora, el LADA y los MODI, ¿no es cierto? Y después otro tipo de diabetes son complicaciones debido a cuestiones estructurales tanto del páncreas o enfermedades virales que pueden generar estas alteraciones. Tengo una consulta, ¿Sí? más bien es para empezar a quizás mezclar un poco las cosas. ¿No habías mostrado usted un caso clínico de un paciente que había sufrido un infarto y fumaba? Entiendo que ya estos pacientes, bueno, estaba debutando con diabetes, ya estaría bueno empezar a hacer la estratificación del riesgo cardiovascular y ya empezar a hablarlo con algún que otro profesional, un cardio, por ejemplo, y ya empezar a dar pautas para eso, porque digo yo, porque le solucionamos ahí el tema en la guardia, pero después le tenemos que dar continuidad. Totalmente. Este es un paciente que, si uno viene con un paciente con antecedente de infarto de miocardio, desde ya es un paciente que debe tener una enfermedad coronaria grave. Si fuma, como es ese caso particular del paciente, hay que buscar si tiene factores de riesgo tóxico, principalmente de tabaco. La otra causa es la dislipemia, la otra causa es la hipertensión. Entonces, buscar la obesidad y esas cuestiones. Entonces, sí o sí es un paciente que primero principal, ya de por sí le pedimos un perfil lipídico para descartar que no tenga una dislipemia del paciente, para descartar una hipercolesterolemia primaria o secundaria al tratamiento de la diabetes por la enfermedad crónica, mirar si el paciente no tiene hipertensión como otra enfermedad crónica, si fuma o no fuma, esa es la otra cuestión, ver justamente el tipo de dieta del paciente, toda esa situación, y como principal hay que pedir un electro al paciente.
¿Por qué un electro? Porque con el electro uno mira si hay signos de este infarto o no. Porque el paciente puede decir que tuvo un infarto y quizás nunca lo tuvo. Por lo menos saberlo en el electro. Uno puede mirar justamente con trastornos justamente la repolarización de la onda T, trastornos justamente del QRS, una T negativa, ¿cierto? Hay signos ya de que está marcando de lesión miocárdica. Después, como otro estudio que uno busca en esta cuestión, en un paciente sin entrar al riesgo, si no estamos justificados, es buscar un paciente con un ecocardiograma. ¿Para qué buscamos eso? Para ver justamente el trastorno de mortalidad focalizada en la parte muscular. Y aparte también si hay una hipertrofia a nivel ventricular, concéntrica o no, si hay alteraciones valvulares, esas cuestiones que puede generar esa situación. Y eso le diría, y obviamente, eso es trabajo multidisciplinario, junto con el cardiólogo. Y después lo que sí amerita de todas estas cosas, se puede hacer, pero en agudo nunca a un paciente le van a mandar a hacer una econometría, ¿cierto? Porque ya es una prueba de esfuerzo. Entonces yo le estoy nombrando estudios que son estudios que se puede hacer tranquilamente sin por ahí generar una situación de un paciente con alteraciones importantes. Antes de la econometría de estos pacientes, si tenemos de este tipo, lo ideal es hacer un estudio hemodinámico para ver cómo están las coronarias. Si el paciente, por ejemplo, no es un infarto, pero sí tiene un antecedente, una IT, por ejemplo, o una ACV, por más que haya tenido una recuperación ad integrum, es un paciente que por lo ideal es hacer un paciente aparte, hacer un electro, un ecocardiograma, esas cuestiones, hacer un ecodoppler va a ser cuello. Pero no se olviden de descartar las otras causas, como ya le dije, las dislipemias, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, es otra cosa, que un paciente que tenga también una insuficiencia renal, que también la puede tener, y una enfermedad crónica que siempre va de la mano de la diabetes, que es la hipertensión. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Hoy surgió en la clase una pregunta que nos hizo la profe en relación a el tipo de medias que ella es alguna pregunta que hace, el tipo de medias que le debemos recomendar a un paciente diabético. Yo la bibliografía que está aportada por la cátedra del Hospital Italiano, encontré únicamente que las medias, evitar las que tienen costuras salientes, pero ¿qué tipo de medias? Salvo esa característica de evitar costuras salientes. ¿Cómo le deberíamos explicar al paciente? Primero y principal, un pie diabético hay que revisarlo. Hay que revisar el paciente, si el paciente, primero y principal, si tiene la turgencia del paciente, mirar si tiene justamente cómo están las uñas, si no tiene grietas, si el paciente no tiene alteraciones, infecciones localizadas como hongos. El paciente medir, ustedes saben que tiene justamente la búsqueda de neuropatía diabética. Ustedes saben que existen los hilos que uno usa para ver diferentes lugares para ver si tiene alteraciones neuropáticas. Eso es fundamental. Después que el paciente, uno tiene un paciente que supuestamente, es un paciente mayor de 10 años de evolución, es muy posible que tenga neuropatía diabética. ¿Está? Y estamos hablando de diabetes tipo 2. ¿Entienden? Que es lo más frecuente, y lo que van a ver el 90% de los pacientes. Pero no se olviden que ya la diabetes tipo 1, por el buen tratamiento de insulina, hoy por hoy tenemos pacientes de diabetes tipo 1 con complicaciones a los 45 años, que son complicaciones graves. Lo que tienen que usar los pacientes como medidas preventivas de pediatra diabético, como le dije, cuidar la resequedad de la piel, llevar a un paciente que vea un pedicuro para que no se corte más las uñas y no se encarnen las uñas, que eso es una de las causas más importantes de prediabético. No usar, por ejemplo, bolsa de agua caliente para dormir, que es muy frecuente y se queman si no se cuenta. Que usen calzados, principalmente zapatillas, y que sean anchos, porque justamente tienen trastorno y alteraciones en la pisada. Paciente que si usan media, como decía justamente, generalmente se le pide al paciente que se ponga la media al revés, para que ese reborde no lo apriete a él, sino que vaya para el lado de afuera.
¿entienden? Y siempre el paciente que se vaya a poner un calzado, que lo mire si no tiene una piedrita, que no tiene cualquier objeto adentro, por más pequeño que sea, porque no lo siente. Entonces, las medias, está bien, es uno de los cuidados que tiene que hacer, pero la otra cuidado son los cuidados diario del paciente. Y no se olvide eso hablamos de en la mirar clase, que nos hizo la pregunta esa, la profesora nos dijo, ¿qué tipo de medias debería usar un paciente diabético? Y yo quedé, o sea, tiene que el ser, tema de los pies, lo hablamos, sí, pero no, a mí me quedó esa duda, y en la bibliografía, lo único que encontré en relación a las medias es el tema de las costuras, por eso le pregunto si hay algo. sí. Tiene que ser, medio lo ideal que las costuras que no sean justamente que aprieten más el pie del paciente, que sea un calzado medianamente holgado y no apretado en el paciente, y si las medias tienen costura, que se la pongan al revés. Porque esa costura hacia adentro genera compresión, más si el calzado es apretado del paciente. Pero las medias son de algodón, no tiene ningún problema y nada de eso. Lo importante es que no tenga nada dentro de la zapatilla, del zapato, que le genere alguna lesión mientras vaya caminando y no se da cuenta. Perfecto. No, el tratamiento, ahí la úlcera del paciente, al principio depende de qué tipo de grado de paciente tenga el pie diabético. Pero si amerita un tratamiento de nada más que porque fue una lesión que tuvo el paciente, tratamiento local. Acuérdense que sí o sí tiene que ser un paciente que tiene que tener una higiene diaria. Lo ideal siempre que use agua y jabón, el jabón que lo parta, siempre lo hago partir el jabón en pedacito y lo va tirando a la otra partecita que la usó, lo tira porque es un caldo cultivo, si no, muchas veces eso se vuelve a usar el otro día y ya tiene bacteria ahí. Entonces siempre cortarlo en rebanita y lo va usando todos los días. Si va a usar agua oxigenada con solución fisiológica, ya está. Si la úlcera es más profunda, que se haga un lavado más profundo, en lo que es la lesión. Si se usa Pervinó, usar Pervinó y después lavarlo bien con aguas con solución fisiológica para que no quede el Pervinó, porque el yodo quema y sigue quemando lo que es el tejido. ¿Entiendes? Usar parches degenerativos. Hay cremas justamente como el Plazul, que tiene vitamina A, Pato del Plata y esas cuestiones. Fisiodel, bueno, hay varias cremas que se usan para eso. Pero hay que ver el grado de pie diabético que tiene el paciente. Usar justamente, depende del grado del paciente, uno mira también. Y también ahí hay que mirar bien los pulsos, mirar la sensibilidad del paciente y mirar cómo pisa el paciente. Porque a veces tiene que usar justamente calzado que le ayude a tener una pisada mucho más, porque una de las características de los pies diabéticos son los pies de Charcot, que son los pies que se producen justamente en las neuropatías diabéticas, avanzadas. Y son pacientes más complejos eso. Generalmente la neuropatía, el pie diabético comparte tanto neuropatía como una arteriopatía periférica, generalmente. Y si es un paciente que en algún momento se va a requerir una úlcera ya más avanzada, siempre tenemos que tener un estudio de la arteria del miembro inferior para saber cómo está la irrigación del paciente. Porque primero hay que tratar la arteria y después hay que tratar la úlcera. Porque si no empieza el típica fileteada del pie del paciente, y empieza cortando el dedo, cortando el medio pie, después el pie, después y así empieza para arriba. Primero hay que lograr una buena irrigación del paciente, porque si no, ¿cómo vamos a tratar al paciente con antibióticos? ¿Cómo vamos a mejorar justamente la irrigación para que eso empiece a granular y empiece a mejorar? Entonces, en general, creo que Victoria fue la que me hizo la pregunta. Bueno, se hace eso, Victoria. Te pasé bien por arriba, por el pájaro, de algo muy sencillo a algo más complejo.
Bien. Cecilia Galicet, levanta la mano, dice. Avanti. Sí, yo le iba a preguntar, o sea, si en eso se podría pedir un ecodoppler y cuál sería el criterio, o sea, en qué momento yo pediría el ecodoppler. El ecodoppler es un paciente, primero principal, vuelvo a insistir, la clínica soberana, chicos, no se olviden. Clínica soberana. Preguntar al paciente cuánto tiene tiempo de evolución la enfermedad, si tiene tóxico o no tiene tóxico, si fuma o no fuma, cómo está el colesterol, si tiene antecedente de hipertensión, bueno, todo eso averíguanlo. Después, pregunte los síntomas que tiene el paciente eh, eh, para pensar que tiene pie diabético, la claudicación intermitente. Después, el paciente mirar justamente si tiene una mala irrigación, se va a dar cuenta en la parte tegumentaria. Tiene poco vello, es un paciente justamente que tiene alteraciones justamente a nivel de la piel, que uno puede suponer que tiene alteraciones arteriales. Me explico, Ceci, yo estoy hablando, no se olvide de la clínica, no vayan directamente a los estudios, porque el estudio es operador dependiente. Y muchas veces pasa que uno está mirando un estudio y no coincide con lo que está viendo uno en el consultorio. Y muchas veces pasa con un ecodoppler, y ahí me voy, que uno pide un ecodoppler, no, bien, está perfecto, tiene buena irrigación, no pasa nada. No le creo. Le mando a hacer una telegrafía al paciente y tiene tapada la tibial anterior, tiene una perfusión del 30% en la tibial posterior. Entonces, por ese motivo, el ecodoppler sirve, pero no es un gold estándar. Lo que sirve como gold estándar es un estudio hemodinámico, una arteriografía, para ver justamente cómo está el árbol arterial del paciente. Gracias. ¿Perfecto? No, de nada. Bueno, gente. Bueno, espero que les haya servido lo que charlamos un poco acá. Lo saqué para todos lados. Es largo para hablar de todo esto, como yo le decía generalmente a unos colegas, en una hora por ahí de hablar de todo diabetes con las complicaciones y con todas esas cosas, pero bueno, en general pues eso me gustó de que sepan diferenciar y me gustó de que sepan diferenciar lo que es el diagnóstico, la diabetes, que vean una cetoacidosis y saber diagnosticarla o sospecharla por lo menos, ver lo que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 la van a ver todos los días, si ustedes, pero hoy se ve diabetes tipo 2 a partir de los 14 años, 13 años, y justamente por la pandemia que tenemos en esa parte de la obesidad, el sobrepeso, esas cuestiones. Entonces, sospechen eso. Hay diabetes tipo 1 con complicaciones y hay también diabetes tipos más infrecuente, pero no tan infrecuente, valga la redundancia, que también se presenta. Pie diabético es un temón, porque hay que mirarlo con muchas aristas, pero siempre sepan, los estudios complementarios, bien se dice, son estudios complementarios. Lo importante de todo esto es siempre la clínica. Revisen al paciente, tóquenlo, mírenlo, obsérvenlo, háganlo caminar al paciente. Caminando se dan cuenta si ya está neuropático o no. Y pregúntenle, porque muchos pacientes dicen, no, yo camino 3 cuadras y miro la vidriera, pero pues sí, mira, típica esa. ¿Camina? Sí, yo camino, ando bien. ¿Va? ¿Cuánto camina? 1 cuadra por día. No va a tener ningún síntoma. Entonces, uno siempre tiene que tirarle, trato de caminar, no, si yo camino más de 3, 4 cuadras ya me canso. ¿Y qué se cansa? No, se me pone duro las piernas. Ahí empieza el problema, ¿entienden? Hablamos un poquito de neuropatía autonómica, porque hablamos, bueno, hay otro tema de eso, la parte gastrointestinal y esas cuestiones, como la parte vesiculolateral. Y bueno, y hay otras complicaciones más. Bueno, cualquier cosa que necesiten, solamente hablen nomás con Gastón y estamos en contacto. Yo estoy para
colaborar con ustedes. ¿eh? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, muchas Nos profe. vemos. gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.